Nikolaus Nakcinski, también conocido como Klaus Kinski, fue un actor polaco de nacionalidad alemana, con un aspecto físico bastante especial, un rostro malévolo y una mirada perdida y enloquecida le dio pie a realizar principalmente papeles secundarios de asesinos y psicópatas. No tenía ningún inconveniente en trabajar en cualquier película, por muy mala que fuera, como él mismo decía, lo hacía para ganarse la vida. Kinski actuó en grandes producciones, en las que demostró su talento y genialidad, una genialidad a un paso de la locura, como un reflejo de los personajes en los que se metía. Se inició en el género del western como un pistolero jorobado en la película La muerte tenía un precio, en un pequeño pero impresionante papel que le sirvió para ser contratado posteriormente en varios spaghetti westerns. Apareció en más de una veintena de películas del oeste, entre los años 60 y 70, en las que alternaba su protagonismo como villano de las historias con apariciones cortas e intensas. Aunque no fue hasta 1968 cuando Kinski obtuvo un papel principal como villano en la película El Gran Silencio, una de las obras cumbre de la spaghetti western, interpretando el papel de loco, un papel claramente desagradable y falto de escrúpulos. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 11 películas del oeste en las que ha participado Klaus Kinski. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. La carabina de plata, película estrenada en 1964. Un temerario hombre de negocios y sus crueles mercenarios atacan a un grupo de colonos para apropiarse de los pozos petrolíferos de la zona. La muerte tenía un precio, película estrenada en 1965. El manco y el coronel Mortimer son dos cazarrecompensas que unen sus fuerzas para cazar a el indio y su banda. Yo soy la revolución, película estrenada en 1967. Una banda de forajidos llamada El Chuncho asalta un tren y su intención es robar un cargamento de armas para vendérsela a los revolucionarios. Los profesionales del oro, película estrenada en 1968. 4 hombres deben atravesar el desierto para recoger una importante cantidad de oro y el tesoro está oculto en un lugar que solo conoce uno de ellos. El Gran Silencio, película estrenada en 1968. Una mujer viuda contrata un mercenario apodado Silencio para que acabe con el asesino de su marido. 2 veces Judas, película estrenada en 1969. Un vaquero que pierde la memoria tras recibir un golpe en la cabeza es influenciado por un delincuente llamado Killer para que asesine a su hermano. Yo soy vuestro verdugo, película estrenada en 1969. Un legendario pistolero llamado Sartana es acusado falsamente de haber robado un banco y deberá encontrar a los culpables para limpiar su nombre. Y Dios dijo Caín, película estrenada en 1969. El teniente Hamilton es puesto en libertad después de cumplir 10 años de trabajos forzados. Fue acusado injustamente y regresa para vengarse. La Belva, película estrenada en 1970. Juanita y Ricardo son una pareja que desean salir de la pobreza, casarse e irse a vivir a una gran ciudad. Para ello idean un plan con el objetivo de adueñarse de una herencia de $100.000. El pistolero negro, película estrenada en 1971. El poblado de Tombstone es asediado por una temible banda, a la que hará frente un valiente pistolero que decide ponerse la placa de sheriff. El genio, película estrenada en 1975. 3 ladrones persiguen un mismo objetivo: robar una caja fuerte que contiene $300.000 en un fuerte bien protegido. Y hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.